Bueno, habíamos visto el ejercicio ya está hecho, solo que nosotros habíamos logrado determinar que X era punto X es igual, ¿no es cierto? Punto 277, ¿cierto? ¿Eso lo tienen ustedes? Sí. ¿No es cierto? Bueno, ya cuando hicimos la cuenta era 100 por 0,5 igual a esto era 100 por 0,5 y es igual a L. ¿Cuánto era L? 60, ¿no? Sí. 60, 0,277 más 40 por el medio. ¿Estamos? Lo que pasa es de que parece que pusimos 2,17. Sí. Es que por acá dice, Ahí abajo. aquí dice 0,217. Y este es el error, porque claro, yo sacaba y no me salía, porque en realidad el valor, y lo dice en el, es 0,277. Si ustedes se fijan, esto es 0,2, esto es 0,3, esto es 0,4, entonces esto no puede ser 2,17, sino que es 0,277. Es eso. Aquí pusieron 2,17 y yo cambié de ahí el valor. Y es 0,277, el valor real, que hace, partiendo de este valor, que hace que el área sea 0,510. Eso lo habíamos establecido. Entonces, ahí está el problema. Y haciendo estas cuentas, el I no sale por 0,95, sale 0,835. Por favorcito, corrijan. No quiero que se quede pendiente. Punto 835 con este valor. ¿De acuerdo? Ahí estaba, yo no pillaba dónde era el problema. Bien, concluido esto, pasemos a la última parte y quedó en el tintero, pero la tenemos que ver hoy. Es referido al hecho de que nosotros hemos visto la destilación simple a través de dos métodos que eran la destilación flash, se daba de equilibrio, donde las características eran la temperatura constante del destilador y las concentraciones que salen, obviamente, hacer la temperatura constante está en equilibrio, y la destilación diferencial en la que el calentamiento es gradual desde un principio hasta cuando yo paro la separación en un determinado valor de la cantidad inicial o a una determinada concentración en el líquido residual. Y habíamos visto de que en ese tipo de casos no podemos considerar que la temperatura es constante, es un calentamiento gradual. Consecuentemente, la concentración del producto destilado no puede ser una sola como en flash, sino que era el promedio de todas las separaciones de todos los vapores que se iban formando a lo largo del tiempo, hasta un determinado también punto en que nosotros paramos, ya sea porque es un porcentaje de la alimentación o porque queremos que en el residuo la concentración llegue hasta un cierto valor. Ocurre de que justamente en un proceso de separación por destilación existe la necesidad, o quizás por el análisis de costos de calor, de fuego, etc., que no trabajemos con un condensador total. Porque, perdón, la destilación flash, es un proceso de separación por una vaporización parcial, por definición de destilación, ¿cierto? Una vaporización parcial, no evaporamos todo. Y en esa vaporización parcial sabemos de que quien pasa a la fase de vapor más fácilmente es el componente más volátil. Por esa razón ese vapor se enriquece en el componente más volátil y el líquido residual se empobrece en el componente más volátil.
sino que en el conjunto hay la necesidad de realizar una condensación parcial de los vapores que se han formado, porque nosotros esquemáticamente decíamos, ya sea fx, no me acuerdo ya. Decíamos esto. Esto es x. Esto es equilibrio. Esto es destilación flash. Y la otra, digamos, generalmente discontinua, decíamos que partíamos también de un L0X0, realizábamos el calentamiento respectivo y aquí salía vapor y después se concentraba acá hasta obtener un B por un I promedio, ¿no es cierto? Y aquí a lo largo del tiempo, el tiempo que iba a la T, esto quedaba en L y una concentración X, eran los resultados. Bueno, lo mismo acá, ¿no es cierto? Nosotros partíamos del 0x0 y acá teníamos esto y esto. ¿Sí? Y producíamos el calentamiento. Obviamente que esto es vapor, pero sabemos de que lo que vamos a utilizarlo es como líquido. Pero al condensar todo, vapor de B con concentración de I. Si yo lo condenso totalmente, es un condensador total. Aquí voy a tener otra vez B y otra vez I, porque lo único que estoy haciendo es cambiarle de fase, no estoy modificando concentraciones. Entonces, eso es lo que tenemos. De igual manera acá, tenemos un vapor que ya tiene, es decir, B, la cantidad, y obviamente aquí también ya tiene el I, porque lo único que estoy haciendo aquí es condensar, justamente, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en cualquiera de los casos tenemos un condensador total. Ocurre de que donde tenemos frecuentemente el uso de este equipo, justamente en la destilación, pero en este caso en la rectificación. Vamos a esquematizar una columna de rectificación, que es lo próximo que vamos a ver, pero donde no nos metamos en el detalle, sino en lo que se obtiene. La columna de destilación, similarmente a esto, sobre todo al reflash, va a ser así. Voy a introducir yo una determinada alimentación L0X0. Pues ya veremos que vamos a cambiar la nomenclatura para la rectificación. Y obviamente también va a ser conveniente calentar. En este caso no es imprescindible, pero sí es conveniente hacer un precalentamiento. Ya veremos más adelante por qué. Por arriba va a ir vapor. Acá era una sola etapa. Acá vamos a tener muchas etapas, pero no nos metamos en ese lío. Y por abajo va a ir el líquido. Este vapor, como de costumbre, va a ser rico en el componente más volátil. Igualito, vamos a tener B por I. Y acá vamos a tener L por X, digamos. No nos metamos en esta parte todavía. Ya veremos ahí cómo. Resulta ser de que este vapor hay que condensar, igual que en cualquiera de los otros equipos. Y bueno, lo puedo hacer yo con un condensador total. Y lo que voy a obtener va a ser un producto D con una concentración XD que va a ser líquida, pero es igual a I. Cuando esto es un condensador total, esto es I y D, digamos, y esto es XD. Lo único que he hecho es cambiarle de fase. Este D es igual a D, no estoy haciendo más nada. ¿Sí? La cantidad no cambia, la concentración no cambia, ¿cierto? El error es total. Pero resulta ser que en este tipo de procesos, para que aquí, a lo largo de toda la columna, haya enriquecimiento, si el vapor sube solito, sube todos los pisos, sube solito, no se encuentra con nadie, entonces no va a cambiar su estado de ánimo, es decir, va a seguir siendo el mismo que se formó aquí abajo. Pero la idea en este tipo de libros es rectificar, que significa que en cada etapa que va subiendo el vapor sea más rico en el componente más volátil, ¿sí? Hasta llegar a una concentración elevadísima en el tope de la columna.
Bien, por lo tanto, yo tengo que recircular una determinada fracción de D, que le vamos a llamar L, en fase líquida. Entonces, para eso hay dos opciones. O de todo lo que yo condenso, una parte la retorno acá y otra parte la saco como producto. Listo, XD. Pero en muchos casos resulta ser de que se coloca un condensador parcial. ¿Qué significa? Que no condensa todo, que condensa parcialmente una parte del vapor que ha subido. Y entonces, ¿qué pasa si es un condensador parcial? Este vapor, le pongo un condensador parcial, ¿y qué va a pasar? Si es parcial del vapor, una parte yo voy a pasarla como líquido, porque es la que necesito. Y la otra parte yo la puedo mantener como vapor. De manera que esto va a ser D. De manera que B va a ser igual a L más D. ¿En qué proporción? No importa. Pero ¿qué está pasando con este condensador parcial? De todo el vapor condenso una parte y la otra parte la dejo como está. Ahora, aquí es donde se utiliza este equipo. Y por esa razón, así como hemos visto la destilación simple, que son vaporizaciones parciales simples, vamos a ver el concepto de condensación parcial. Condensación parcial. Ahora, ¿qué significa eso? Que vamos a partir de una mezcla, pero en este caso una mezcla de vapor. Al revés, nada más. ¿Sí? Y de ese vapor vamos a condensar una parte. Y el saldo se va a quedar en fase de vapor. Totalmente al revés de lo que hemos visto acá. Vamos a evaporar una parte y el saldo se va a quedar como líquido. Evaporamos una parte, el saldo se queda como líquido. Bueno, esta condensación parcial, al igual que como hemos visto ya, puede existir la condensación cerrada también, no le llamemos flash, o de equilibrio. Pero es la equivalente a la flash. Y la otra, la condensación abierta o diferencial. Bueno, van a ser los dos métodos. Que es muy frecuente que en los sistemas de separación por destilación, este de aquí sea uno de ellos. Bien.
Qué bien. Bien, entonces el proceso es lo que pasa es que estaba buscando una gran idea que se acabó para ver lo que hemos visto en destilación flash y en el otro caso. Lo importante es que el concepto que acá. La idea es esa. Imaginémonos nosotros que estamos justamente con un vapor. Este vapor ya es rico el componente magmático, porque si lo metemos nosotros en la columna es porque nosotros hemos partido de un 50% de mezcla y por ejemplo tenemos un 70-80% acá arriba, dependiendo del tipo de columna. O sea que es un vapor que inicialmente va a estar con una concentración elevada del componente magmático. De ese vapor, de toda esa masa de vapor, yo solamente quiero condensar lo que voy a necesitar en fase líquida para retornar a la columna como reflujo. Y el salto que siga nomás como vapor. ¿Qué es lo que va a pasar? Arranquemos con condensación cerrada o de equilibrio. Acá. Lo que nosotros teníamos antes era de que una mezcla líquida fría la calentábamos hasta mitad del área, ¿no es cierto? De coexistencia líquido-vapor. Pues ahora al revés, no hay problema. Entonces vamos a partir del vapor que ya tiene una concentración, supongamos, elevada, por ejemplo acá, a una temperatura alta, que en ese momento la mezcla está en fase de vapor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener la concentración I igual a 0,65, por ejemplo, que sea esta. ¿Qué hacemos? La condensación parcial, ya sea la de flash o la de equilibrio, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a enfriar hasta un punto intermedio, lo mismo. Entonces bajamos hasta un punto intermedio. Y si fuese diferencia, si fuese cerrada o de equilibrio, clavamos ahí la temperatura. Entonces trabajamos con una temperatura que sabemos que tiene que ser intermedia y esto va a ser constante. Estamos hablando de esta. Va a ser constante esa temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a condensar parte de ese vapor. ¿Y qué es lo que primero se condensa? ¿Ah? ¿El? ¿Cuál? ¿Ya han decidido? ¿Cuál de los dos? ¿Ah? ¿Cuál se condensa? Obviamente. ¿El? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Ah? El más volátil. El más volátil. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, resulta ser que se condensa. ¿En qué? ¿Más volátil? Tengo la mezcla. 70% más volátil, 30% el más pesado. Empieza a bajar la temperatura. ¿Cuál es el primero que añora la fase líquida y quiere estar en fase líquida? El mismo
mismo cuento que hemos hecho al revés. ¿Cuál es el que quiere estar en fase de vapor? Porque es el más volátil. Pero cuando yo estoy bajando, ¿cuál es el primero que quiere estar en fase líquida? El más pesado, el menos volátil. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Clavo ahí y voy a buscar, una vez de que yo condensador parcial, voy a tener un vapor y un líquido a partir de un B0 y 0. Voy a tener un BI y un LX. 0,65. ¿Cuánto más o menos va a ser el I? Flash. P constante. Enfriamiento. Un valor cualquiera. 60 y obviamente el 1 menos I sería 140. ¿De acuerdo? Entonces, resulta ser que yo acá condenso y el I que voy a obtener va a estar en equilibrio con este X. ¿No es cierto? Pero si yo veo acá y me clavo acá, ¿dónde leo el I? ¿En cuál de las dos curvas? Allá no hay curva, aquí hay dos. ¿Dónde leo? ¿Perdón? Hagan de cuenta que es miércoles. ¿En cuál? ¿Dónde leo la fracción vapor? ¿En el de burbuja? ¿Ah? Tres, dos, uno. ¿Dónde leo la fracción vapor? Este diagrama no ha cambiado en nada. Lo único que estoy haciendo es ubicar un punto dentro del diagrama que ya lo conocemos. Esto es I. ¿Y dónde es X? Esto es X. Entonces, resulta ser que obviamente, si es el pesado el que más fácilmente va a bajar, la proporción, la cantidad de lo que se condensa va a ser mayoritariamente en pesado que en liviano. Consecuentemente, del vapor que queda va a quedar menos pesado porque la mayor cantidad se ha ido abajo. Y si queda menos pesado ahí, va a quedar más liviano. Y si queda más liviano, ¿cómo va a ser la concentración? Si a ese vapor de 0,80 y pico, no sé, le estoy quitando pesado, pues va a subir su concentración. Va a ser más rico todavía porque le estoy bajando el pesado. Por esa razón es de que el I es mayor que el I original, de 0,65. Va a salirse a un 0,70 y pico, no sé cuál, pero va a subir. Pues. Entonces el vapor se enriquece aún más de la mezcla original. Y el líquido, como obviamente yo estoy partiendo de un vapor, va a tener una concentración que va a estar en equilibrio. Eso es. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago el balance, lo mismo que hemos hecho aquí, B0 por I0, eso es lo que parte. ¿A qué va a ser igual? A B por I más L por X. Lo mismo. El balance no cambia. Solo que estoy partiendo de un vapor. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto, además, B0, como un balance total, va a ser igual a B más I. No hay acumulación acá adentro. Y con esas dos ecuaciones nosotros ya hemos trabajado, pero lo hemos trabajado en un destilador parcial. Ahora es un condensador parcial de equilibrio. Entonces ponemos B más I, perdón, B más L, I0 igual a B por I más L por X. B por I0 más L por I0 es igual a B por I más L por X.
Si yo quiero establecer la relación L sobre D como lo hemos hecho antes, entonces voy a poner L va a ser igual a donde I0 menos X, I0 menos X, y aquí va a quedar B, va a quedar ahí menos I0. Entonces L sobre B va a quedar I menos I0 sobre I0 menos X. En el otro caso, en vez de I0 era X0, ¿se acuerdan? Entonces, básicamente es lo mismo. Y yo podré establecer mi relación de cantidades, luego de que introduzco cuánto sale aquí, cuánto sale acá, conociendo estos datos. Y estos datos, por ser una condensación de equilibrio, están en equilibrio. Entonces, yo podré dar par de valores, pero no inventarme, sino de mi diagrama mismo, de mi tabla, de mi diagrama, par de valores en equilibrio que hagan cumplir la relación L sobre B. Dependiendo, si yo quiero, digamos, miti, 50-50. Entonces, ¿qué quiere decir? L sobre B, ¿cuánto va a ser? 1. Entonces, yo encontraré dos valores, X e Y, que en esta cuenta me den 1. Y de esa manera encuentro las concentraciones. Encontradas las concentraciones, yo me puedo ir a este diagrama o al diagrama de punto de Wheeler o al diagrama de equilibrio para encontrar, no, al diagrama de equilibrio no, a este diagrama para encontrar a qué temperatura yo voy a trabajar para que se produzca esa relación de cantidades donde yo quiero parar. Si, por ejemplo, de todo el vapor que estoy obteniendo, este es el condensador parcial, de todo el vapor, así va a ser, ¿eh? O bueno, le pongamos B0, L y B. Todavía esto es vapor. Después, no es que yo lo voy a lograr como vapor así más enriquecido. Obviamente, después voy a tener yo un condensador total y vamos a obtener nomás el B, que ya va a ser X, incluso XD. Pero bueno, lo pongamos así: los B0, L más B y ¿qué es lo que quería decir? ¿Cuánto retorno? Eso es un parámetro que lo vamos a estudiar cuando veamos rectificación. Pero obviamente que es una parte de esto, no puede ser todo, porque si fuese todo, entonces tendría que ser condensador total. Y si no fuese nada, es porque no he condensado nada, tengo que estar en la panza. Bueno, eso es. ¿Sí? Y si quieren, de igual manera, también se podría haber trabajado con esto. Creo que nosotros también hicimos una representación de la relación de I con X a través de, si yo pongo esto I, va a ser igual a L sobre B por X menos, ¿lo ven? Si me quedo con I, menos L sobre B por X más I0 B por I, lo dejo aquí menos I0 y menos L sobre B por I0. Bueno, ahí está la relación esta, y esta es la pendiente como siempre, ¿no es cierto? Si es que nosotros queremos establecer una relación. Entonces, la expresión básicamente es la misma. Pero esa es la importancia de este tipo de equipos donde nosotros necesitamos una determinada cantidad en esas condiciones. Y así es como algunos equipos trabajan. Quería hablar del revuelto, pero no. En vez de hacer un ejercicio, vamos a ver el otro método en la condensación diferencial o abierta, y siempre miércoles hacemos ejercicios parados y comparativamente para que los podamos comparar. ¿De acuerdo? Condensación diferencial abierta. Hacemos el mismo análisis, pero al revés. ¿No es cierto? El esquema de análisis es básicamente el mismo, pero
al revés. Bueno, es decir, vamos a partir de yo tengo aquí un B0 y 0, mi mezcla original, que está en fase de vapor, ¿no es cierto? En un tiempo t igual a 0, cuando no he arrancado. Después, ¿qué habíamos puesto? En un tiempo t igual a t, nosotros teníamos un B y un I. ¿Sí? Una determinada cantidad de vapor y una determinada concentración. Cuando yo he empezado y la paro y de un momento a otro, listo. Este va a ser en realidad nuestro punto de partida de mi análisis. Este es nuestro punto de partida del proceso en sí, pero de mi análisis. Si de aquí pasa un T más diferencial T, acuérdense, pasa un tiempito más, ¿qué es lo que va a pasar? El B se va a seguir condensando, ¿no ven? Por lo tanto, yo voy a tener en ese tiempito adicional el B menos un diferencial de B, ¿no ven? Una cantidad, si pasa el tiempo, se condensa un poquito más, entonces la fase de vapor queda en menor cantidad, porque se ha pasado la fase líquida un poquito, recompresada. Y consecuentemente, la concentración está I, pasado el tiempo, al condensarse eso, va a ser un I más diferencial de I, es decir, la concentración va a subir, eso es lo que hemos visto en el esquemita, ¿no es cierto? Sube o baja. Ahí, ¿no es cierto? La concentración cada vez que yo esté, aquí estoy diciendo, supongamos que esto es T0, tiempo 0, esto es el tiempo o T de mi análisis, aquí. Y entonces, en este momento, yo voy a tener B menos diferencial B y voy a tener un I que va a ser un poquitito mayor que el original. ¿No es cierto? Cada vez va a ser mayor la concentración en el vapor que está quedando. ¿Lo ven? Y ya está. Y lo que voy a obtener va a ser un X por N. ¿Lo ven? A ver. ¿Qué tenemos? Hemos dicho cantidad original B por I va a ser igual a el remanente que queda en fase de vapor más lo que se ha condensado. Antes decíamos lo que se ha evaporado, y lo que se ha condensado va a ser X por L, una determinada cantidad. No, por diferencial de B, pues es lo que ha bajado. X diferencial de B, porque eso es lo que se ha reducido en vapor, que es lo que se ha incorporado a la fase líquida, de lo que teníamos antes. Entonces, de esto, ¿sí? B por I es esto. Entonces, ¿qué me queda? B por I va a ser igual, multipliquemos esto, B por I, con este, más B por diferencial I menos I diferencial de B y menos diferencial de B por diferencial de I más X diferencial de B. Entonces, esto se va con esto, este doble se va, y aquí ¿qué me va a quedar? Si yo agarro B, diferencial de B. Diferencial de B va a ser igual a diferencial de B. Me está fallando, no sé si me estoy equivocando. A ver, esto más, esto menos, esto menos y esto menos. Pues, perdón, y esto es más. Sí, está bien. Diferencial de B
a este, la dimensión de x menos y, dimensión b por x menos y esto es igual a b diferencial de y. Entonces vamos a tener diferencial de b sobre b igual a diferencial de y sobre x menos y. Así es, ¿cierto? O le ponemos diferencial de y menos x y cambiamos los límites. Este va a ser el x y partiendo de un liceo. Fíjense ustedes de que la expresión que se ha obtenido es similar a la de Zamisch y esto vendría a ser un logaritmo, ¿cierto? Logaritmo de b0 sobre b, es lo que teníamos antes. Bueno, pero esta es una ecuación similar a la pero en realidad la expresión que se llega a obtener es simplificada. Acuérdense que nosotros también habíamos hablado de una expresión simplificada, es esta, y la vamos a colocar acá. ¿Dónde la tengo? No la tengo aquí. Aquí está. Nos va a quedar la expresión esta: logaritmo de B1 sobre B2, enseguida lo anotamos. Va a ser igual. Estamos hablando cuando el alfa es constante. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una expresión cuando el alfa era constante? Bueno, esto es lo mismo. Va a ser logaritmo de A1 sobre A2. Esta va a ser la expresión con la que se puede trabajar para encontrar cantidad y concentración promedio. Vamos a tener que encontrar. Pero ¿cuál va a ser la concentración promedio de esto? Si ustedes se fijan, voy a seguir bajando y voy a tener otros datos. Esto va a ser un y' y esto va a ser un x'. Esto es un x. Si yo voy a seguir bajando, estoy hablando de una condensación diferencial. Voy a tener estos datos, un y segunda y acá un x segunda. Paro el proceso ahí. ¿Qué concentración va a haber acá? Condensación. Lo dibujemos si quieren. ¿Qué concentración? Cuando yo paro el proceso, pero no hay equilibrio para empezar, ¿no es cierto? Porque permanentemente yo estoy bajando, entonces, pero para el proceso, ¿y cuál va a ser la concentración esta? Eso era en destilación diferencial abierta, cuando yo recolectaba las primeras gotitas de vapor ricas, riquísimas, de fase vapor, pero después a medida que pasaba el proceso subía la temperatura, arrastraba pesado y eso se iba de alguna manera purificando y por lo tanto teníamos que encontrar una concentración promedio. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa pero al revés. Yo bajo con el vapor y al principio van a enterarse las primeras gotitas, en otros casos las primeras gotitas, ¿cierto? Perfecto. Y ahí la concentración del residuo vapor va a ser mayor, un poquitito mayor, aquí está. Va a ser de va a ser mayor. Si quieren, cuando empiezo aquí, va a ser un poquitito mayor que el inicial, así. Bueno. Y la concentración de residuo va a ser la que en ese momento se está obteniendo. En ese momento, si le sacamos una foto y lo paralizamos todo, ese y está en equilibrio con ese x en ese instante. Pero como la realidad nos dice que esto se sigue calentando, entonces va a ir modificándose. Y así sucesivamente va a ir bajando. Cuando yo paro el proceso en este punto, ¿cuál es la concentración acá? ¿Perdón? Es la residual, es la que queda en el residuo vapor. Ahí se quedó, la última.
través del otro. Entonces, esta es la residual, y es residual. Y lo que yo voy recolectando en la fase líquida son unos condensados que inicialmente tienen en proporción, tienen una concentración que va a ir disminuyendo, porque si yo le voy bajando más la temperatura, al principio lo primerito que baja, ¿quién es? El pesado. Pero si yo le sigo bajando la temperatura al revés del otro, va a empezar a bajar liviano. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener al principio, miren lo que pasa. La concentración del liviano es baja, porque lo que más pasó es pesado. Pasa el tiempo, baja la temperatura. ¿Cómo es la concentración del liviano? Porque, ojo, yo estoy aquí poniendo liviano. ¿Cómo es la concentración del liviano? Mayor. Y si sigo bajando, ¿cómo es la concentración del liviano? Cada vez mayor. ¿Por qué? Porque a la temperatura pasa más liviano. Y si yo estoy representando, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la concentración de todo lo recolectado en fase líquida? Un X promedio. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Así que al revés de lo que vimos, vamos a tener, imagínense, lo que vamos a tener. Más volátil, menos volátil. ¿Se acuerdan que hemos hecho esto para la condensación parcial? Inicial, residuo, y dijimos destilado, pero ahora no podemos decir destilado, pongamos condensado, no sé. ¿Qué tenemos al principio? De cero. Bueno, es nuestra cantidad inicial, aquí está, de cero. ¿Cuánto tenemos del más volátil en esa mezcla vapor? Pues B0 por I0. Siempre vamos a establecer por ahí. ¿Y cuánto vamos a tener del menos volátil? Dicen, bueno. ¿Cuánto vamos a tener del menos volátil? En la mezcla original. Antes de prender la luz. 1 menos I0. Porque es el otro componente, es el original. En el residuo. ¿Qué es el residuo? En este caso el residuo es vapor. ¿Sí? No es porque se deseche, sino porque mantener un poco lo que el análisis que habíamos hecho. B. ¿Cierto? ¿Y cuánto va a ser el residuo acá? Del más volátil. B por I. Y no, Y es. Y por lo tanto es el residuo vapor. ¿Y cuánto hay de pesado en el residuo vapor? B por 1 menos I. ¿Cuánto voy a tener totalmente en el condensado? Pues L, porque B más L me tiene que dar B0. ¿Y cuánto va a haber del más volátil en el condensado? Voy a tener lo que tenía al principio, B0 por I0, menos del más volátil lo que queda en el residuo vapor, pues es lo que se va a bajar, menos B por I. ¿No es cierto? ¿Y cuándo voy a tener del menos volátil? Esto menos esto, o esto menos esto, por cualquiera de los dos lados. ¿No es cierto? ¿Y cuál va a ser entonces ahora mi concentración promedio? Siempre del más volátil, en el líquido. ¿Cuánto va a ser? Eso es lo que tenemos que calcular. Con esta ecuación, con esta de aquí arriba, con esta, vamos a calcular las cantidades, sobre todo esta cantidad, que no la conocemos. Y una vez que sepamos esta cantidad, ¿se acuerda que con la expresión anterior obteníamos la cantidad L y después obteníamos la concentración
recién hacíamos el cuadrito y recién obteníamos el promedio. O sea, pues por esta ecuación más o menos. Ahora entonces, ¿cuál va a ser la concentración promedio? Lo que hay de más volátil respecto a todo lo que hay. Esto es condensado. ¿Cuánto hay en el condensado que hay de más volátil de esto? De 0 y 0 menos de por ahí. Dividido el líquido que ha quedado, que lo podemos poner si quieren B0 menos D o L. Fíjense ustedes que el otro era L0 menos L0X0 menos LX. Y esto era L0 menos L. Pero era I promedio. O sea, una cosa completamente, digamos, el análisis a la inversa que obviamente es funcional. ¿Y qué es esto? Esto es lo que queríamos colocar. B1 es la concentración. No parece la concentración. Cantidad de más volátil en la mezcla original. B1, B2, B, cantidad del menos volátil en la mezcla original. B2 es la cantidad del menos volátil al final, en el líquido contenido, el líquido condensado. A1 va a ser la cantidad del más volátil en la mezcla original, y A2 va a ser igual a la cantidad de más volátil en el residuo vapor. ¿Por qué les cuento residuo vapor? ¿Por qué le llamamos residuo? ¿Qué le pasa? Si está más rico todavía, el componente más volátil. No es que se llame residuo, le llamamos un poco residuo porque nos está importando el líquido que estamos retornando a la columna. ¿Sí? El reflujo, le estamos dando esa importancia. Obviamente que lo que quede en fase de vapor después lo voy a condensar otra vez y voy a obtener, es mi producto al final. Esto es solamente una parte del proceso de la condensación parcial. Entonces, no sé si seguir manteniendo como residuo en el vapor final, como quieran llamarlo, para evitar confundir. Entonces, conocido eso, vamos a poder resolver esta ecuación. Vamos a poder encontrar la cantidad de vapor residual que queda, porque en la destilación diferencial, ¿qué encontramos? La cantidad de líquido residual, en este caso es vapor residual, y con eso nos metemos en este balance y obtenemos eso. Bueno, para ambos ejercicios vamos a hacer la próxima clase. Tengo una defensa de la zona de los trajes, sobre el trabajo, sobre todo el tiempo.